Hola amigos, ¿cómo están? Continuamos con las lecturas del libro de Maurice Nicoll, volumen número 1, Comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Godreff y Ouspensky, con relación al cuarto camino. Bien. Nos quedamos en la página 224, los 4 cuerpos del hombre. Documento 1, parte 1. Como este tema es por su naturaleza tan grande y significativo y requiere que se lo presente desde tantos puntos de vista con el fin de posibilitar un entendimiento viviente de su significado e impedir que se lo comprenda de un modo indiferente o meramente informativo, me pareció que convenía más encararlo de un modo gradual. Enseña, en suma, que el hombre que vive en un cuerpo dado por su primer nacimiento es capaz de desarrollar otros 3 cuerpos compuestos de materias más finas. Pero, ¿qué significa esto y cuáles son las ideas que nos ayudarán a comprenderlo? ¿Qué significa, por ejemplo, que el hombre puede desarrollar otro cuerpo? ¿De qué manera podemos imaginarnos otro o un segundo cuerpo? Pues bien, podemos concebirlo primero de este modo. Imaginemos un hombre que está tras otro hombre y controla todo cuanto éste hace o dice. El hombre que está al frente obedece las instrucciones del hombre que está tras él, es decir, la inteligencia y voluntad del hombre que está detrás controla las acciones del hombre que está al frente. Podemos considerar que el hombre que está al frente es el primer cuerpo y que el hombre que está detrás es otro o el segundo cuerpo, es decir, logramos la idea del segundo cuerpo que controla al primero. No cuesta nada entenderlo, pues en todas las organizaciones de la vida, ya sean militares o financieras, es preciso que haya algún grado de control de los individuos por otro que está en una posición más elevada. En el caso de un solo individuo es más difícil de entender. ¿Qué es lo que en un solo individuo puede controlar lo que hay en él? Por cierto, es imposible comprenderlo. Mientras un hombre se considere a sí mismo como uno, es decir, mientras siga creyendo que lo que en él piensa, habla, obra, siente, ama y odia es siempre una y la misma cosa. Ahora bien, hay una frase en el trabajo que dice que a no ser que un hombre se divida en dos, en un lado observante y en otro observado, nunca podrá salir de donde está. Este es el punto de partida de todo lo demás. Es en realidad el punto de partida de otro cuerpo, en el sentido de que a menos que esta división empiece en el hombre, a menos que pueda llegar a ser el sujeto de su propia observación, no puede desarrollarse en él nada que con el tiempo llegue a controlarlo interiormente y haga que el hombre, máquina exterior, obedezca. Es decir, no podrá organizarse en él ningún segundo cuerpo. Señalemos aquí que la posición del yo observante es siempre interna a lo que observa. Lo más externo no puede observar lo más interno. Esto significa que los yoes que viven en las pequeñas partes mecánicas externas de los centros no pueden observar los yoes que están en las partes internas más conscientes de los centros. A medida que la observación de sí se hace más profunda, más emocional, más genuina y más necesaria, la posición del yo observante llega a ser más interna. La observación de sí deja de ser superficial. Ahora bien, en un hombre que desea trabajar y poner orden en la casa que es el hombre en torno del yo observante,
Se amontonan todos los yoes. Puede hablarse del mayordomo delegado. La posición del mayordomo delegado es interna al hombre superficial, al hombre vuelto hacia la vida y arrastrado por las circunstancias exteriores. Y por lo tanto es, entre otras cosas, interna a la falsa personalidad. Ahora bien, si en un hombre todo lo más externo, lo más mecánico, empieza a obedecer a lo que es más interno en él, lo interno comienza a controlar lo exterior, hombre-máquina, y de ello resulta que el orden de las cosas empieza a invertirse. Ya el hombre no es tan fácilmente dominado por la vida, por las influencias exteriores, por las circunstancias cambiantes, por sus reacciones características ante la vida y por los hábitos de su cuerpo. Deja de ser impulsado absolutamente desde el exterior. Ya no es más un esclavo de su cuerpo, sino que empieza a ser controlado desde dentro, por breves instantes. Esto puede expresarse en la forma siguiente. Aquí viene un diagramita. Vida, una flecha, un símbolo de más. Lado externo del hombre. Aquí viene lado interno, cuerpo, personalidad. Interno, nada organizado. Lado externo del hombre, otra vez, lado interno, vida, cuerpo, personalidad, dirección invertida, algo organizado en lo interno. Ahora bien, si se percibe esta idea en la forma más sencilla posible, se verá que hasta cierto punto la posesión de un segundo cuerpo significa que dicho hombre es diferente de un hombre común. Es diferente porque un hombre común, un hombre máquina, es una función de la vida. Voy a volver a leer esto, amigos. Es diferente porque un hombre común, un hombre máquina, es una función de la vida. Un hombre máquina es manejado por la vida y por eso en él siempre actúa la vida y la obedece. Es decir, es dirigido desde el exterior y desde su parte más externa. Pero un hombre que ha comenzado a tener algo organizado interiormente ya no es tan fácilmente dirigido por la vida exterior y por momentos es controlado desde algo que está dentro de sí mismo. Es decir, a veces obra en dirección invertida. Todos podemos imaginar que ya obramos en dirección invertida, pero es solo imaginación. Un poco de sincera observación de nosotros nos mostrará que somos en verdad funciones de la vida. Somos manejados por la vida y las circunstancias y no tenemos nada o casi nada lo bastante fuerte como para impedir que nos manejen de este modo. Es preciso comprender que cada hombre es, desde luego, dirigido por la vida de un modo diferente a los demás, pero todos los hombres ordinarios, todos los hombres que pertenecen al círculo de la humanidad mecánica, todos los hombres número 1, número 2 y número 3 son dirigidos desde el exterior, aun cuando crean que no lo son. En este sentido son hombres máquinas. Y esto se debe a que en ellos no se ha desarrollado nada interno capaz de resistir el caleidoscopio de la cambiante vida. Nada en ellos es bastante fuerte como para resistir a la vida o para cambiar las reacciones que comúnmente tienen ante ella. Por cierto, se dan cuenta de que no reaccionan ante la vida como lo hacen los demás y entonces se imaginan que pueden resistir. Esta es una mera ilusión. Cada cual reacciona diferente a su modo. Una persona reacciona, otra puede no hacerlo, pero es la misma cosa. Todo es vida mecánica y la vida los controla por medio de sus peculiares y habituales reacciones mecánicas a ella. Un hombre bueno se imagina que es diferente de un hombre malo
Un hombre optimista siente que es diferente de un pesimista. Un hombre cuidadoso cree que es diferente de uno descuidado. Y así sucesivamente. Sin embargo, todos son mecánicos. Todos son manejados por la vida. No pueden impedir ser lo que son. Y si tratan de ser diferentes, todos enfrentarán las mismas dificultades para cambiarse a sí mismos. Y esto quiere decir que ninguno de ellos tiene, hablando psicológicamente, nada organizado en sí para resistir los peculiares efectos mecánicos que la vida ejerce sobre ellos. Es decir, todos trabajan, o más bien son trabajados desde el lado de la vida. Son diferentes clases de máquinas que reaccionan o trabajan de diferentes maneras, pero todas impulsadas por el impacto de la vida exterior. Los hay mecánicamente buenos, mecánicamente malos, mecánicamente optimistas, mecánicamente pesimistas, mecánicamente esto y mecánicamente aquello. Esta es la enseñanza del trabajo sobre la mecanicidad, sobre el hombre no desarrollado, el hombre máquina que sirve a la naturaleza. Pero el trabajo enseña al hombre que puede dejar de ser una máquina por un desarrollo interior de la individualidad, la conciencia y la voluntad. Es decir, precisamente de esas cualidades que el hombre mecánico imagina que ya posee. En un hombre plenamente desarrollado, es decir, un hombre que posee individualidad, conciencia y voluntad, no es la vida ni las cambiantes circunstancias exteriores las que lo dirigen mecánicamente. Dicho hombre tiene algo organizado en él que puede resistir a la vida, algo desde lo cual puede obrar. En suma, tal hombre puede hacer, y ello se debe a que posee más cuerpos que aquel que recibió al nacer. Parte 2. Sobre este particular basta echar una ojeada al Nuevo Testamento. En los Evangelios Cristo dice que a menos que el hombre renazca, no podrá entrar en el reino de los cielos. El nacimiento quiere decir un cuerpo y el renacimiento un segundo cuerpo. Renacer es tener un segundo cuerpo. Sabemos que Cristo estaba transfigurado y apareció a sus discípulos en otro cuerpo. Además, San Pablo se refiere al cuerpo natural y al cuerpo espiritual del hombre, hablando de la resurrección de los muertos, dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. 1 Corintios 15, 35-44. En este pasaje se vislumbran tenuemente dos grandes enseñanzas del trabajo. Una es el rayo de creación, al que se nombra aquí como gloria del sol, gloria de la luna, etc. Y la otra enseñanza de que el hombre tiene, o más bien digamos, puede tener
más cuerpos que el cuerpo físico, porque Pablo habla del hombre como si tuviera ya un segundo cuerpo, mientras que Cristo nos enseña que el hombre debe nacer de nuevo. Parte 3. El trabajo, casi desde un punto de partida, dice que la esencia en el hombre no está desarrollada. Define al crecimiento de la esencia como un camino en el nivel de ser y dice muchas veces que la personalidad debe ser pasiva para que la esencia pueda desarrollarse. Habla en especial de la falsa personalidad o yo imaginario y de la necesidad de observarnos a nosotros mismos a este respecto y de separarnos de ellos. Tiene como finalidad permitir el crecimiento de otra cosa. La esencia puede desarrollarse. Es allí donde el hombre puede crecer y en relación con el desarrollo de la esencia crece un segundo cuerpo. Pero esto no ocurre mientras la personalidad es activa y controla la vida interior. Examinemos la idea de la separación interior. En mi caso debo observar a Nicole y tratar de separarme continuamente de las reacciones y hábitos de Nicole. En su caso, si su nombre es Smith, debe separarse de Smith. ¿Cuál es su nombre? Aida. Repítalo silenciosamente a usted mismo. Luego, es preciso que se observe y se separe internamente de todo cuanto significa su nombre para usted mismo. ¿Es claro? Supongamos que en este grupo, la señorita Robinson y el señor Smith, el señor Black, la señorita Brown, y así sucesivamente, están todos sentados aquí. Todo el tiempo son la señorita Robinson, el señor Smith, el señor Black y la señorita Brown. De diversas maneras, agradables y desagradables. Ahora bien, la primera tarea del trabajo práctico estriba en el trabajo de la separación interior. El señor Smith se siente superior a la señorita Brown y ella a su vez se siente superior al señor Smith y así sucesivamente, interminablemente. Todo ello es muy difícil de explicar en palabras. Es preciso tener la inteligencia de ver lo que significa. Ya se sabe que la personalidad es activa y la esencia es pasiva en el hombre mecánico. Y esto se debe a la acción de la vida que mantiene esta relación entre personalidad y esencia. La vida es la fuerza neutralizante que mantiene a la personalidad activa y a la esencia pasiva. Otro diagrama. Personalidad, fuerza de la vida, fuerza neutralizante, esencia. La vida mantiene esa relación entre personalidad y esencia. Si hay una fuerza que puede cambiar esta relación entre personalidad y esencia, una fuerza que proviene del exterior de la vida, este es el trabajo y en general las influencias conscientes que provienen del círculo consciente de la humanidad fuera de la vida mecánica. Ahí está, menos personalidad, el trabajo como fuerza neutralizante, influencia C y esencia. O sea que aquí la esencia impera más que la personalidad. Esta nueva disposición es una inversión de la disposición anterior. Tuvo lugar una inversión de signo. Empieza cuando el trabajo en el hombre se vuelve más fuerte que la vida y significa que algo organizado se ha producido en el hombre y que esto lo controla. Porque el trabajo, al provenir de las influencias conscientes, puede formar en un suelo adecuado un órgano receptor a través del cual el hombre reciba la fuerza, es decir, su pan de cada día. Y ya que la esencia es la parte más real de un hombre y la personalidad es realmente irreal, para que este órgano se forme correctamente, debe formarse eventualmente lo que en el hombre es más real y sincero. No puede formarse en el hombre externo ni en la falsa personalidad.
Muchos pensamientos tienen cabida aquí en lo concerniente a la relación de la personalidad y la esencia, y en conexión con la idea de que algo nuevo se forme como resultado de un desarrollo de la esencia. Por esta razón, examinemos otra vez lo que el trabajo dice sobre la relación de la personalidad y la esencia. Se sabe cuán extraordinaria es la enseñanza del trabajo sobre la personalidad y la esencia. Dice que la personalidad debe formarse ante todo correctamente, y a menos que ocurra así, la esencia no puede crecer más allá de cierto límite. La esencia crece un poco y luego la personalidad debe formarse a su alrededor. Entonces la esencia puede crecer a expensas de la personalidad, es decir, haciendo que la personalidad sea pasiva. De este modo se ve que el hombre, si se lo entiende correctamente, es una serie de experimentos sobre sí mismo. Una personalidad mal formada, en conjunción con una esencia infantil, es un serio impedimento para un hombre. La idea es que un hombre debe salir de sí mismo a la vida y, por así decir, regresar nuevamente. Movimiento similar al del hijo pródigo. La vida debe actuar plenamente sobre un hombre antes de que la esencia pueda crecer más allá de un punto natural. Lo extraordinario es que la gente piensa a menudo que la esencia puede crecer por sí misma. El trabajo dice que no puede hacerlo. Puede crecer hasta cierto punto cuando es todavía infantil y luego se detiene. La personalidad debe entonces formar el alimento potencial eventual para la esencia. Al formarse la personalidad llega a ser activa. Un hombre debe aprender todo lo que se refiere a la vida para la cual nació en esta tierra. Después, si tiene un centro magnético y si lo desea, será capaz de encontrar los medios para que su desarrollada personalidad se vuelva pasiva por un largo trabajo interior. Al hacerlo así, alimenta a la esencia mediante una lucha interior, de modo que el trabajo, que es la educación correcta, la segunda educación, empieza por hacer pasiva a la personalidad mediante la separación interior, la no identificación, el recuerdo de sí, etc. Ahora bien, la formación de un segundo cuerpo se relaciona con el crecimiento de la esencia, la que es interna respecto de la personalidad. El segundo cuerpo no está hecho de la materia que compone la personalidad, que es por lo general hidrógeno 48, sino de materia planetaria, que es generalmente hidrógeno 24. Pero un hombre no puede empezar desde la esencia. Es preciso enseñar a la esencia a desarrollarse. El trabajo no se inicia con la esencia, se inicia en un hombre que tiene un centro magnético, desde aquellos yoes que desean trabajar en él, y ellos forman el mayordomo delegado. Este es el primer punto que el trabajo forma en un hombre. Puede disolverse o puede llegar a ser más fuerte. Esos yoes deben enseñar a la esencia, es decir, a la personalidad, es decir, la personalidad debe al principio enseñar a la esencia, pero a medida que la esencia crece, es decir, a medida que el trabajo se vuelve cada vez más real y esencial en un hombre, el trabajo del mayordomo delegado pasa al del mayordomo. Esto puede expresarse en el siguiente diagrama. Entonces aquí está. Externo, personalidad. Muchos yoes, ¿no? Yo observante, 1. Mayordomo delegado, son varios. Mayordomo, amo, interno, que es el mismo que diagrama 2. Amo, mayordomo delegado, yo observante, personalidad un montón. Obsérvese que lo superior en el diagrama 2 es lo interior en el diagrama 1.
Lo que es superior es más interno en un hombre y lo que es inferior es más externo. Voy a repetir, amigos. Lo que es superior es más interno en un hombre y lo que es inferior es más externo. El mayordomo delegado debe entonces luchar no solo con los yoes equivocados o ignorantes en la personalidad, o con los hábitos mentales y emocionales equivocados, con la falsa personalidad, con el sueño, con la imaginación, con la consideración interna, con la identificación, con la mentira, con las emociones negativas, con la justificación de sí, y así sucesivamente, pero también con una esencia no desarrollada o infantil. El mayordomo delegado debe entonces luchar con todo esto. O sea, también con una esencia no desarrollada o infantil, porque la evolución misma del hombre depende del desarrollo de su esencia. Y el desarrollo de la esencia se relaciona en él con la formación de un segundo cuerpo. Parte cuarta. Ahora examinemos brevemente el diagrama de los 4 cuerpos del hombre cuando están plenamente desarrollados. Terminología cristiana. Cuerpo corpóreo, 2, cuerpo natural, 3, cuerpo espiritual, 4, cuerpo celestial, exterior, interior. Terminología del trabajo. Primer cuerpo, lo más exterior, segundo cuerpo, tercer cuerpo, cuarto cuerpo. Interior que se invierte. El hombre tal que tenga estos cuerpos desarrollados en sí, está internamente en el orden correcto. Las cosas interiores rigen las cosas exteriores. Para usar la terminología cristiana, el cuerpo celestial o divino rige el cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual rige el cuerpo natural. Y el cuerpo natural rige el cuerpo corpóreo o físico. La próxima vez hablaremos de estos cuerpos. Ay, amigos, fíjate, tenemos que crear un segundo yo, una nueva Aida. Tenemos que morir en nuestra personalidad, que la necesitamos crear para la vida. O sea, la esencia llega hasta cierto punto, 8 o 9 años de edad, ¿no? Más o menos. Empezamos a aprender cosas para la vida, pues necesitamos vivir en una sociedad, necesitamos tener reglas, necesitamos aprender algo para tener un trabajo, necesitamos ganar dinero, necesitamos saber responder responsablemente a una vida, digamos, con cierto criterio, con cierta madurez. Ahora, esa misma personalidad, al encuentro con estas enseñanzas, la tenemos que destruir. Fíjate qué hermosura. La tenemos que destruir hasta cierto punto, porque si vamos a nuestro trabajo la vamos a utilizar, pero ya la vamos a utilizar como herramienta. No vamos a estar dominados por ella, sino la vamos a comprender, la vamos a sacar cuando se necesite. Un abogado, bueno, vengo a hacer, yo tengo estas leyes, sé perfectamente bien cómo lo puedo ayudar, señor. Sacamos nuestra personalidad de abogado, pero ya no la vemos es decir, ya la vemos, ya no nos envuelve, ¿no? Ya no es completamente que seamos unos títeres de esa personalidad, sino que ya estamos más pendientes de irla destruyendo en un sentido consciente para que nuestra esencia yo la quisiera traducir en verdad por bondad, porque creo que lo que estamos buscando aquí es que es muy duro, amigos, es muy duro, porque nos dominan todas estas pasiones bajas,
toda esta envidia y estos celos y esta razón de ser y de necesitar, pues no sé, sobresalir, ser alguien, que alguien te reconozca. Entonces tenemos de verdad que trabajar mucho para que esa personalidad llegue a un momento en que sea pasiva. Fíjate qué trabajar, y que la esencia, que la tenemos así chiquitita, que no la hemos desarrollado y que es aparentemente más suave, aparentemente más llena de paz, aparentemente más llena de tolerancia, más llena de perdón, y parecería que es la más débil, pero esa es la más fuerte, la que no pierde los estribos, la que aquí, por ejemplo, te dicen, cuando tú observas a una persona que realmente tiene una personalidad infantil y ves a hombres y a mujeres de 50 y 60 años actuando, y yo me incluyo, de una manera ridícula, porque están totalmente absortos en una reacción de años y años y años, y no lo observan, ni siquiera lo observan. Entonces, si empezamos a trabajar y ahí duro, y duele, y es difícil, lo observamos, pero ahí vamos. Y ahí vamos, amigos, y entonces estamos formando una nueva persona que no tiene nada que ver con lo que nos enseñaron, con lo que de niños nos marcaron, sí, con las experiencias tremendas que subimos y que vivimos y que nos dejaron aquí, y por eso somos como somos, pero ya lo vamos observando. Entonces esto es maravilloso, porque tenemos que invertir lo que dicen aquí en los diagramas, contrario a la vida, ¿no? Es una reacción que está completamente en contra de la vida, pero ¿cómo, Aida? Pero ¿cómo no demandas a esta persona, no? ¿O cómo no le respondes todo lo que se merece porque tú eres una dejada? Que piense lo que quiera. Si tú estás trabajando en ti, y si tú estás trabajando en subir tu esencia y en controlar o bajar o borrar esa falsa personalidad, y sabes que ahí la necesitas para enfrentar la vida, la sociedad, este mundo en el que vivimos, pero que es una herramienta, no eres tú. Es muy diferente a que seas tú, a que sea una herramienta. Ya que si ves que ahí te va a llevar a un comportamiento estúpido, puedas en un momento dado decir, vamos a reflexionar en esto, en vez de actuar como una máquina e inmediatamente volcarnos hacia la vida, porque estamos dominados con la vida. Entonces invertimos y hacemos la reacción completamente contraria e inesperada, y toda la gente que digan lo que quieran. Si tú estás tranquilo y si tú estás percatándote de que ahorita es mejor tomar un momento para ver cuál es la mejor solución, o hablar con un poco más de mesura, o reaccionar con un poco más de amor y de bondad y de plenitud y de comprensión, entonces estamos creando una segunda persona nueva que está renaciendo o volviendo a nacer. Somos nosotros mismos, pero que la estamos depurando. Entonces es súper interesante este tema. Yo pienso que es interesantísimo la creación de otro cuerpo. Y aquí dice los 4, ¿verdad? Los 4 cuerpos. Estuvo un poco largo, amigos, perdón, pero pues no lo quise detener, porque yo creo que está muy interesante. Entonces ahorita leímos los 4 cuerpos del hombre, documento 1. Nos quedamos entonces en la página 231 y vamos a leer los 4 cuerpos del hombre, documento 2. Muchas gracias, amigos, que la pasen muy bien, nos vemos muy pronto.